En estos días y particularmente hoy, 7 de agosto, numerosos analistas de todas las tendencias, que algunos de ellos, bastantes, entrecomillan la palabra cambio y otros hacen una apología extraordinaria de las transformaciones que ha vivido Colombia desde la llegada al poder de Gustavo Petro, pues hay algo que vale la pena y es tratar más allá de las anécdotas, de las narrativas, de los relatos que son muy importantes para afianzar políticas públicas, hablar de los indicadores, de las cifras, de las metas que se han cumplido o no. Y creo que vale la pena visitar esos portales y los análisis de estos profesionales que de una manera muy técnica pues han hecho evidentemente el balance respectivo al gobierno del cambio. Hay algo que a mí particularmente me llama la atención y sé que es muy banal, pero tiene que ver con las formas, y las formas sociales no solamente clasifican, sino que simbolizan y a veces determinan en realidad. Y es un lapicito que el presidente usa en todas sus intervenciones, machacando sus discursos desde los ambones o atriles que le ponen. Yo me pregunto si el séquito que sigue al presidente más inmediato se muere por tener uno de esos lapicitos después de cada intervención del presidente. Lo digo porque en los Estados Unidos, cuando el presidente firma un decreto, pues se le ponen una cantidad de estilógrafos y el presidente firma el decreto y se le entrega generalmente a un niño, a un negrito, a un indígena, qué sé yo, y al senador autor del proyecto de ley o al consentido del gobierno en ese momento. Es una ironía, por supuesto, y una ironía banal. No, en realidad lo que me pregunto es si el presidente escribe con ese lapicito que tiene su borrador. El borrador es muy importante porque solo la mano que borra puede escribir. Y la mano que borra es la mano que corrige, la mano no que se radicaliza machacando el discurso, sino la mano que dice aquí hay un error, hay que corregirlo, y pues para eso es el borrador. Ahora, algo que me llama la atención es que el lapicito del presidente está con una punta muy bien sacada, es algo maravilloso. Yo me he esforzado y creo que lo logré tajando ese lapicito un poco para que esté a la altura de una buena punta con respecto al que usa, deben ser varios, muchos, el señor presidente en sus alocuciones y que, repito, también se ha puesto de moda en sus intervenciones internacionales, siempre desde atril, desde ambón. Claro, ya en la ONU lo vi con el lapicito y me llama mucho la atención esa necesidad de ese soporte fálico, aunque claro, es bastante delgado un lápiz, pero en fin, es cuestión de gustos. ¿Será que el presidente escribe con ese lápiz? ¿Será que borra? ¿Será que dibuja? Es una de las cosas que me llama la atención. O si solo sirve para machacar desde el atril, desde el ambón, sus políticas o su discurso en realidad de sus iniciativas genuinas, sus ideas, etcétera, etcétera. Si eso hace que la gente sienta temor, ¿no? Porque es que cuando se machaca así, uno siente como que le están dando regla, más o menos. Bueno, yo no sé cómo se sentirán los miembros del gobierno, seguramente muy halagados con el lapicito. Bien, los analistas que han hecho balances en todas las materias importantes de acuerdo con las promesas del cambio, pues muestran las cifras. Y eso sí es muy importante que las visiten, que las vean, que las discutan, porque si ustedes se quedan con el discurso apologético de las transformaciones inimaginables que se han hecho y las que se proyectan que vendrán, espero que no se proyecte que vendrá la tal reelección de la senadora Zuleta, porque tanto el ministro Cristo como el mismo gobierno la ha desautorizado. Por favor, que nadie haga esos trabajos horrendos que suenan a sucios, porque al final sirve para todas las perspicacias de la oposición, que no son solamente perspicacias, sino ataques directos en el sentido de alguien hace el trabajo sucio y después el jefe de Estado dice, como el que inauguró la reelección en Colombia, que felizmente se acabó: si el pueblo me lo pide, yo me sacrifico. Bueno, por favor, no más estupidez
estupideces en ese sentido. Y creo que le va a salir el tiro por la culata a la senadora que promueve la reelección, porque con esas cifras de popularidad, pues es complicado que la gente que está tan desencantada, hay que decirlo, pues vaya a firmar una reelección. Pero volvamos a las grandes líneas. Indudablemente el mayor logro es reducir la pobreza y por supuesto en esa reducción de la pobreza está la aprobación de la reforma pensional, que la vamos a pagar las clases medias y los jóvenes y que seguramente habrá necesidad de una nueva reforma pensional en unos 15, 20 años, dicho por la señora ministra del Trabajo. Muy bien, pero los abuelitos por lo menos no van a caer y no van a acrecentar las líneas de pobreza. Yo creo que eso es loable, bendito sea mi Dios. No el Mesías, sino Dios. Muy bien. Otro elemento fundamental que fue tan cantado, por no decir cacareado, es la reforma agraria y la compra de tierras. El presidente Petro anunció que se comprarían 3 millones de hectáreas, pero a mitad de camino no van ni 500.000 compradas. Eso implicó la salida de Cecilia López porque se opuso a la compra express de tierras y de la ministra Mojica, cuya risa no espantaba solamente a las palomas de las aledañas de la Casa de Nariño, sino quizá a los caballos que estaban en la guarnición del batallón Guardia Presidencial. Evidentemente hay también unas compras que se están dando mucho más rápidas, pero también hay miradas de organismos de control sobre ese tipo de compras y sus avalúos, etcétera. Ojalá por lo menos se pueda llegar a la mitad, es decir, al 1,5 millones de hectáreas compradas al final del mandato en 2 años. Eso es fundamental. ¿Y a quién se le entregan? ¿Cómo se le entregan? ¿Con qué proyectos productivos se está realizando esto? O si simplemente es el espectáculo de que se están entregando a los pobres, a los campesinos, las tierras y ellos sabrán qué hacer. Porque obviamente ahí está el problema de dar pescado y de no enseñar a pescar, con todas las condiciones que eso implica. Respecto a la paz total, pues obviamente que hay críticas fundamentales. El presidente anunció la paz total con 8 o casi 9 grupos y solamente está con 3 sentados y se acabó el alto al fuego. Estamos en cese al fuego con los helenos y ahora con el problema venezolano, pues indudablemente ya no van a tener ese refugio allá, ni esa mediación allá, ni esa trinchera, por decirlo claramente. Entonces obviamente ahí el bananeo con los helenos, pues uno dice, bueno, ¿hasta dónde la paz total ya no es justamente un fracaso que nos invita a fracasar mejor? Porque hay que probar otra vez, intentar otra vez y fracasar mejor. Y claro, como hablé de los helenos y de Venezuela, aún con la sotana del padre Camilo, fíjense, sale la sotana del padre Camilo, pues porque hay una facción mejor de los helenos que son los camilistas. Ojalá la sotana del padre Camilo nos proteja para no lavarle la cara al tirano, al dictador Maduro, en donde claramente pues no mostró las actas ya y no sé si se está cumpliendo la telenovela que anuncia Jaime Bailey de que hay unos chinos que falsifican las actas y las terminarán mostrando en un plan A o en un plan B, simplemente repetir elecciones sin Edmundo González y sin Corina Machado, porque evidentemente serían tildados de terroristas, aliados del complot de Elon Musk, del imperio y por supuesto de haberme obligado a romper relaciones con WhatsApp. Bueno, pues evidentemente es tan patético lo que ocurre en Venezuela que lavarle la cara al tirano, al dictador suelo, pues desdice mucho de Colombia y simplemente se sirve para que todos los complots diciendo mire lo que va a hacer, que ya no hizo, no dejamos que hiciera, haga. Y ahí por supuesto el proyecto de ley de la senadora Zuleta está con las patas, no hay que decirlo sino de esa manera, con las patas, porque no le ayuda al gobierno. Entonces, relaciones internacionales. Sí, todos los presidentes evidentemente nombran gente de confianza en embajadas y consulados. Eso no es eso lo han hecho todos. El punto es que cumplan con los requisitos, por Dios, que hablen otra lengua, que hablen la lengua del país donde van a representar al presidente, al gobierno y al Estado. Pero es que ni siquiera son capaces de hilar 4 frases en inglés, en francés, en italiano, qué sé yo. Pues es una vergüenza. Y no tienen las credenciales académicas y la experiencia para estar en estos cargos,
pues obviamente es un poco vulgar. Y fue la crítica que se le hizo, por supuesto, al nuevo ministro de Educación, que se desabrocha hasta el cuarto botón de la camisa. Confiemos en que solamente se abroche, que se desabroche hasta el tercero o el segundo, pues porque debe sentir mucho calor en el pecho, muy agitado el señor ministro, nuevo ministro de Educación. Pues confiemos en que evidentemente haga una gestión que no sea solamente militantista y activista. El presidente anunció la construcción de 26 nuevas universidades y solo hay una que podrá llegar a feliz puerto, es la Universidad del Catatumbo. Y claro, se cayó la reforma a la educación superior. Ni más faltaba, el ministro entrante dice que se va a concentrar en la reforma de unos articulitos que debieron haber reformado desde el comienzo de este gobierno del cambio. Esa es la realidad. Y por supuesto, pues aquí vienen todos los corolarios que derivan el pésimo presupuesto que tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Acaso la ciencia es importante o la ciencia simplemente se va a concentrar en las lógicas propias y las dinámicas auténticas de saberes de menjurje y no la ciencia que existe en el mundo y es reconocida por lo menos en el mundo occidental? Está bien que los otros saberes se consideren, pero Dios mío, si nos vamos a concentrar en un populismo científico, del cual también hay un corolario que es el populismo cultural, es decir, si la gente en Bosa o en Soacha o en un corregimiento apartado está condenado solamente a tocar chirimía y no sabrá jamás lo que es una obra de teatro, lo que es la música barroca, lo que es combinar rock con ópera o rap a la torta y rock al colón, si ese tipo de experimentos no se hacen, pues estamos en un populismo muy barato, en donde a los pobres el día de Navidad se les da fritanga con postobón, y evidentemente pues Peñalosa se ríe porque les fritaba champiñones y les ponía música barroca, aunque también esa era otra expresión del populismo de Peñalosa. Entonces evidentemente, si la cultura se entiende populachera, como la ciencia solamente populachera, ni siquiera populista, pues es muy barato, apague y vámonos. Y aquí hay un capítulo fundamental con respecto al Galeón San José. Si nos van a meter los dedos en la boca para decirnos que eso tenía unas piecitas de losa que se quebró, unos cañoncitos, y si acaso una que otra monedita, pues las suspicacias van a resaltar y a salir y a surgir, sobre todo ahora que está todo el problema de la financiación de la campaña con los tres españoles que indudablemente pues les tuvieron que pagar por lo menos $500,000 a cada uno de ellos y al ecuatoriano que permitió que se reeligiera tantas veces Correa. Entonces obviamente esas cosas salen, esas cosas surgen, y hablemos de la otra gran bandera del gobierno, la lucha contra la corrupción. Ángela Benedetti, la hermana de Armando, al que protegen en Italia, pues dice que nadie del círculo cercano y familiar del presidente escapa a las suspicacias de corrupción. Entonces estamos como en el gobierno de Uribe. Pues qué patético. Obviamente pues habrá que responder, habrá que dar la cara, pero la corrupción no se tapa con wokismo, la corrupción no se tapa con sensacionalismo, la corrupción no se tapa con populismo. Se habló de una comisión internacional anticorrupción y hasta donde sé nunca se instaló. Se le pidió la salida al ministro Osuna, que lo estaba haciendo muy bien, comprendo, para darle el cupo a quien no quedó como fiscal general de la nación. Pues esas son preferencias del presidente, pero uno se pregunta, bueno, lástima, porque era un buen ministro, el ministro de Justicia, y logró las metas que el gobierno se había trazado en esa cartera. De la misma manera, qué lástima Aurora Vergara, que era una académica, que es una académica, por quien fue reemplazada. Confiemos en que el reemplazo, repito, se apunte por lo menos no el cuarto y el tercer botón de la camisa, porque es que las formas clasifican, y sepa obviamente presidir un consejo superior universitario, sepa reconocer lo que son los títulos universitarios, las publicaciones, la educación de calidad, y no solamente el populismo de conducir de manera militante movimientos estudiantiles para adueñarse de ellos, cuando les puede salir también el tiro por la culata, como ocurrió en Venezuela con la Universidad Central de Caracas. Bien, sigamos con otras áreas. Está el problema de la industria y el comercio, que no se le puede achacar solamente a la caída de la construcción y de la vivienda, que indudablemente cayó de una manera monstruosa. Uno no puede convocar a los gremios y luego insultarlos, hacer un banquete con la señora Sarabia y luego decir es que son los mismos que han robado al país durante 200 años, etcétera, etcétera, porque es que se gobierna para todos y la industria es la que genera empleo, y ahí los gremios también tienen la palabra. Si bien el modelo hay que cambiarlo, hay que transformarlo, no de una manera completamente estatalizante, ya no privatizadora, sino estatalizante,
estatista, porque también eso tiene sus dejos de autoritarismo que impiden la inversión, impiden la generación de empleo y por supuesto está el problema de la nueva reforma tributaria que vendrá. Hay un montón de cosas que se me quedan entre el tintero. Ojalá que el lapicito no solo sea para machacar lo que hay que cumplir a rajatabla y ser humildes reconociendo que en 2 años veremos qué pasa con la izquierda y con el cambio.